conversación, a la familia Oser, con quien me une una amistad tan grande de hace tantos años. Bueno, trataremos hoy de hablar un tema complicadito, que es el conflicto que está sucediendo en este momento en Irán. Sabemos que hoy en día en geopolítica la distancia es una ilusión, estamos a 12.000 kilómetros de Irán y pareciera que estamos al lado. Nuestra seguridad está en juego, el petróleo está subiendo, en Venezuela tenemos un petróleo que está estabilizado, pero en Estados Unidos pues ha ido subiendo a llegar a niveles sorprendentes, hay problemas con los fertilizantes, o sea, algo que pareciera tan lejos como es en Irán, lo estamos viviendo a diario, lo estamos sintiendo, sobre todo el tema de la seguridad, que es algo que nos preocupa a todos en el mundo. Pero bueno, trataremos de entrar en este conflicto de Irán y ir explicando, y por supuesto, en esta etapa. En la comunidad judía, pues bueno, están los ashkenazíes, están los sefardíes. Unos salieron de España, 1492, se establecieron básicamente en África, en el norte de África, en Turquía. Otros son los ashkenazíes que están en Europa. Hay algunas pequeñas diferencias, me estaba comentando ahorita Miguel, pero no son marcadas ni son pero existen sin lugar a dudas. Los sunitas y los chiitas, ellos han convivido toda la vida, o sea, no es que son enemigos, es que han sido enemigos aférrimos, no. Ha habido enfrentamientos, por supuesto que no ha habido, pero no es que han sido marcados ni que no se pueden ver. Nosotros, por ejemplo, fíjense, hubo la guerra entre los otomanos en 1501 y esa guerra, pues por supuesto, trajo como consecuencia que lo utilizan como herramienta política, como ahorita a partir del año 79, ya lo vamos a hablar. Pero aquí está el Shah reza palabra y ahí está el rey Khaled de Arabia, que era muchísimas veces el rey de Arabia. Hoy en día se están llevando adelante las conversaciones. Luego vienen los sunitas y los chiitas y en eso dirán. Si usted ve la OPEP fue fundada por Venezuela, se dice, con Pablo Pérez Cruz y 4 países más. ¿Quiénes eran esos países? Eran Arabia Saudita, el país sunita del mundo, después está Kuwait, está Irak, ¿y quién más está? Está Irán. Si hubiesen enemigos aférrimos no se forman una misma confederación o un cartel llamado la OPEP, ¿no? La Organización para la Cooperación Islámica, hoy en día formada por 25 países, algunos más, formada en el año 69, está Arabia Saudita y la Turquía, y también está Irán. O sea que ellos fueron conviviendo a lo largo de los años. Es importante hablar del territorio de Irán. Irán tiene una situación privilegiada, siempre la ha tenido. Tiene el Golfo Pérsico, adelante tiene a Azerbaiyán y a Turkmenistán, con el Mar Caspio, Afganistán, Pakistán, el famoso estrecho de Hormuz que tanto hablamos, Arabia Saudita, Irak, y aquí están los países de Irán, de Emiratos Árabes, Omán, pero aquí falta Cuba y falta Bahrein, ¿no? Bahrein. Esta es la situación. Tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados, un país grandísimo. Es el segundo país más grande del Medio Oriente, con una población aproximada de 93 millones. Fíjense, si vemos un mapa ampliado, aquí está Irán, dice donde está China, miren donde está Rusia, miren donde está Europa. O sea, queremos decir que la ubicación fue privilegiada en el sentido que aquí está África, está Asia y está Europa. Es el medio, todo el Medio Oriente, Irán tiene un sitio, pues que la hace privilegiada. Un sitio con innumerables recursos. Si ustedes ven que Irán, la ruta de la seda, no es nuevo lo que significa todo lo que significa el mercado persa, fíjense, porque Arabia Saudita es un sitio que es muy inhóspito, muy difícil de transitar. Persia es mucho más sencillo, a pesar de que también tiene los desiertos, ¿no? Pero por allí pasaba pues la ruta desde siempre. Esa ubicación ha sido un privilegio. Si lo vemos ahora, pues bueno, petróleo, gas, uno de los principales del mundo, pero solamente cobre, hierro y plomo. O sea, es un país que tiene todo para ser una gran nación, una gran prosperidad, porque tiene grandes recursos, ¿no? Si vemos el mapa geográfico, ellos tienen las 4 estaciones, tienen 2 desiertos que son importantes, el Kabir y el Lut. Después tienen una cadena montañosa que la hace los montes de Zagrosia, que llegan hasta 5.000 metros, temperaturas que van desde menos 30 hasta calores insoportables de 50 grados, ¿no? Eso es lo que tiene. Esto es un territorio que esta condición
lo ha hecho que es muy difícil de penetrar. A pesar de todas las invasiones que han tenido a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, ellos es muy complicado. O sea, que lo sepa Estados Unidos cuando invadió Afganistán, pasaron 20 años, y que lo sepa Rusia que estuvo 10 años en Afganistán, ¿no? Es muy complicado, y lo sepa también Estados Unidos cuando invadió Irak. Es muy complicado esta zona, el calor de la situación. Eso lo hace, pues bueno, eso los hace particulares. Si vemos las características, pues para concluir con esto, si vemos hoy en día, producto de ese conjunto de migraciones que hubo, en Irán hoy en día el 60% es persa, 60% indoeuropeos, 16% aproximadamente son azeríes, que son turcómanos, básicamente de Asia, o sea, con todo esto, ¿no? Y 10% que están pegados a Irak, que son todos los kurdos, ¿no? Esa es la mayoría. Después tienen un conjunto, entre ellos árabes, que apenas tienen el 2%. Y tienen los baluchis, que representan un 5 o 4%. Y después tienen una serie, o sea, es un crisol, una mezcla de etnias que están formadas dentro de Irán. Ellos hablan farsi. Farsi, eso es importante, es interesante, porque siempre se dice en el Medio Oriente se hablan dos idiomas, el árabe y el hebreo. No, también se habla farsi. O sea, es importante. Son musulmanes chiitas, como lo hemos dicho, creencias islam, practican su islam, pero con una interpretación del islam que son chiitas. Una sociedad totalmente segmentada, las mujeres maltratadas, o sea, el problema del Medio Oriente en general, ¿no? Las cuestiones de género son horribles, o sea, hay una cantidad de problemas, con una identidad nacional sumamente arraigada. Ellos se sienten arios, eso lo dicen, lo manifiestan, ellos sienten su primer imperio que tuvo la humanidad, eso lo sienten. Ciro el Grande para ellos es una figura importante, su identidad religiosa tomada del año 1501 los hace a ellos crear esa identidad que tienen y la resiliencia, porque ellos han sufrido eso, esas continuas invasiones. Importante, señores, no es lo mismo persa que árabe. Árabe es un pueblo que es afroasiático, vamos a decirlo así, es de África y de Asia, que se estableció en Arabia. Se establecen desde Arabia, es un pueblo semita, al igual que los judíos. Ellos son un pueblo establecido en Arabia, hablan el idioma árabe, se fueron ramificando, muchos de ellos, pues esos idiomas van llegando hasta las distintas partes, y esos idiomas como el hebreo, como el arameo, como el fenicio, como los asirios, esos son pueblos semitas que vienen siendo árabes, pero ellos no, ellos son indoeuropeos, al igual que la formación, por supuesto que con los años todo esto ha cambiado y los climas. Pero eso es importante decirlo porque su origen es distinto, o sea, son de distintas configuraciones, a pesar de que uno los ve físicamente y son parecidos, como también son parecidos los chinos, los japoneses, los mongoles, uno los ve igualitos, pero no son igualitos, o sea, no es la misma cosa un chino, es mucho más fácil, pero aquí uno los ve a ellos y uno no los diferencia. No es lo mismo ser persa que ser árabe, no es lo mismo ser kurdo que ser, no, hay una diferencia sustancial. Pero bueno, eso es básicamente la primera parte, porque sí es importante entender que antes de entrar en la guerra, esto no es un episodio, si vamos a hablar de la guerra, del que nada más estamos viendo ahorita, en el año 26, no, hay un trasfondo detrás de esto. Hay una historia que va haciendo de esto un problema mucho más grave. Vamos a hablar de la geopolítica, que vivían los países que se están enfrentando en este momento, en los años 70, final de los años 70, digamos así. Año 1925, Reza Khan le da un golpe de Estado a la dinastía Qajar y toma el poder. Cambia el apellido y se lo van a parar. Estamos hablando del año 1925. Primera Guerra Mundial. Este señor se queda hasta el año 41, hasta que empieza más o menos a hacer alianzas con los nazis, con el gobierno nazi. Esto no le gusta a los británicos, por supuesto. Y Winston Churchill da una famosa frase que dice: nosotros lo pusimos, nosotros lo quitamos. Así de sencillo. Ellos dominaban, así como hicieron después de que ocurrió la Primera Guerra Mundial, hicieron con el Imperio Otomano, que lo dividieron, agarraron un lápiz y una regla, y pum, y dividieron eso. Bueno, lo dividieron, y muchas veces, si vemos la historia, es lo mismo. Dividieron, divide y reinarás. ¿Quién llega al poder después de su padre, de Reza Khan o Reza Shah el Pahlavi? Llega el señor Reza Pahlavi, ¿no? Conocimos todos el Shah de Irán, el Shah de Irán, ¿ok? Si lo vemos en español. El Shah de Irán fue un hombre
un hombre occidentalizado, un hombre que se occidentalizó, pero que cometió muchos errores en el sentido político. Fue exagerado. Su famosa fiesta cuando cumplieron los 2500 años de historia, aquella famosa fiesta donde invitó a 600 dignatarios más grandes del mundo. La comida la hicieron en el Maxim de París, le hicieron una corona a la señora que es la cosa más bella del mundo, que se llama Farah Diva, aquella belleza que era comparable con la esposa de Kennedy. Bueno, aquello era una hermosura. Y en su tercer matrimonio se casa con ella. Él mandó a hacer una corona especial con las joyas más bellas. Eso se hizo en París. Traen la corona, le colocan las prendas. Eso fue un exabrupto, en el sentido un pueblo que está pasando con muchos problemas, como todos los pueblos, es un exabrupto ese escándalo en esa materia. El hecho es que Irán, el año 79, 78, el señor Reza Pahlavi está muy enfermo, tiene cáncer, nadie lo sabe, pero el hombre está muy enfermo, está abatido, además con problemas ya internos, el hombre está cansado, la situación estaba muy complicada, estamos hablando de finales de los años. Si nosotros vemos la situación de Israel, ustedes la conocen muchísimo más que yo, ya en el año Israel, bueno, creo que no sé si el movimiento sionista viene en el 1970, lo que significa todo lo que significa los gobiernos. La creación, empezaron los asentamientos de los años 47, la resolución 189 de eso. El año 48 crea el Estado, de Israel, no es lo punto, pero el Estado crea el Estado de Israel en 1948 y desde entonces, 48, asentamientos, guerra. Año 79, después de 30 años de creación del Estado de Israel, del Estado moderno, como así así, por fin llegan a la parte de sí. Por fin llegan al pueblo. Ya la intervención del pueblo es un calma y trabajo en la semana, pero el esa es la situación de Israel y el Chad de Gana, que es una experiencia bastante popular, pero era lo que se conoce como la taxa de la Argentina, pero no para utilizar por los países probaron que Israel tiene que se suelta a sí mismo, así como yo digo, lo hace así, si nosotros vemos el mapa, sale para no atravesar por el por donde se imaginan que se estaba y ahí cuando creo que alguien se conoce, se sabe, usar el saber, la inteligencia de las naciones de la entonces, bueno, tiene por lo general, tenemos 73 años 75, 8 bueno, a pesar de que no tiene la experiencia, no lograron políticamente el fracaso de la guerra de Israel. Los derechos humanos para tener esa y eso cuaterno, porque las instituciones norteamericanas igual y moral
Y por tal motivo, esto creó un impacto. No es casualidad, señores, que en medio de ese cuadro de que Israel está semi-paralizada, en el sentido que está buscando la paz, de que Estados Unidos está en esta situación, que los soviéticos invaden en el año 1979 Afganistán. Todo esto es producto. Afganistán tiene el problema, o tiene la circunstancia que está al lado de Irán, que está al lado de Pakistán. O sea, fue un hecho que causó una conmoción muy grande en esa época. ¿Estamos de acuerdo? Y por si fuera poco, el año 79 o 78, digamos, hay unos señores religiosos que nunca se han metido en política o que no se le conoce su actividad política, que ellos se plantean, oye, ¿por qué si nosotros tenemos esta historia tan bella? ¿Por qué si tenemos esa ubicación? ¿Por qué si tenemos estos recursos? ¿Por qué si nosotros somos tan buenos, estamos protegidos por Dios? ¿Por qué por qué nosotros no tomamos el poder? Y este hombre cautivó al mundo, cautivó específicamente a Occidente. Occidente lo ve como el gran salvador, como un hombre bueno, santo, protegido, emanado. Y ese, fíjense, la revista Time, en el año 79, el nombre del año, ¿quién es? Ayatollah Khomeini, ¿no? Fíjense, aquí pongo lo que es el Daily Mail, porque es un periódico de derecha, un periódico británico, en El Profeta, y el hombre se va, él estuvo casi todo el tiempo en su exilio en Irak, y al final se va para París. Estando en París, este hombre, le dan toda clase de facilidades, le permiten todas las comunicaciones habidas y por haber, se reúne con el que él quiso, se reúne inclusive comunicaciones y conversaciones con Jimmy Carter y sostenida, donde él le dice a Carter, señor, nosotros no vamos a meternos con el petróleo, nosotros somos pro-occidentales, nosotros no va a haber problemas con nosotros queremos algo bueno, emanado de Dios, que cuide y que siga el desarrollo democrático. Y así fue. Un error grave de diagnóstico, este hombre se monta en su avión de Air France, ¿cómo se llama eso cuando uno fleta un avión? ¿Cómo se llama? Charter, toma un charter con 150 periodistas internacionales adentro de él, que eran su escudo no solamente físico, sino su escudo moral. Oye, 150 personas de Occidente que vienen a respaldar a ese hombre recibido, se cree que por 5 millones de personas, vamos a poner que haya uno, pero bueno, 5 millones. Lo recibió un gentío, aquello es una cosa impresionante. El hombre hace, a lo mejor lo que pasó aquí es pura casualidad, un referéndum. Entonces, el referéndum establece ¿qué es el referéndum? Bueno, vamos a cambiar esto y vamos a colocar esto como una república islámica, y se crea la República Islámica de Irán, ¿no? Se cambia, totalmente democrática, en el sentido que los electores eligen presidente, ellos tienen parlamento, ellos tienen su división de poderes, pero sobre todos ellos hay un señor llamado el líder supremo, y están los consejos consultivos, que son netamente, que son los que ordenan, que son los que mandan, que son los que definen, que son los que... Imagínense ustedes que el presidente de la República, que tenía Irán, cuando el Khomeini era el líder supremo, era Jamenei, que después fue el líder supremo. O sea, esa era la situación. Ellos supuestamente, la charia, o sea, las leyes musulmanas, Islam, son las que mandan y son las que dominan, pero nada de eso es cierto. El profesor Alfredo Gutiérrez Cabanán, que a mí me encanta porque tiene varios libros sobre Irán, y es una persona que escribe en el diario ABC con regularidad. Él dice una cosa importante: las detenciones ilegales, la tortura sistemática, la persecución a las minorías y a los disidentes y a las ejecuciones sumarias, un gobierno terrorista que ha utilizado la política del terror para fingir una hegemonía chií en el Medio Oriente que nunca ha existido. Eso es lo que es. Porque va mucho más allá que esto. Esta gente se radicaliza. No sé si todos los que estamos acá nos acordamos de este horror, que fue la toma de la embajada. Ellos brincan la embajada, toman la embajada. Eso es en noviembre del 79. Ahí son apresados más o menos 90 personas. Esas 90 personas había 66 norteamericanos. Los Estados Unidos intentan tomarlos y entonces los aviones, eso fue un fracaso, y las personas son distribuidas, salen vendadas y salen esposadas, un horror. Ellos tuvieron 444 días prisioneros, estos señores, ¿no? No sé si todos se acuerdan, en el año 83, Perú, Líbano, vuelan a 241 soldados estadounidenses en Beirut. El año
83. Aquí dice una cosa interesante. El 23 de octubre del 83, un camión bomba detonó en un complejo de viviendas en Beirut, donde se alojaban soldados estadounidenses y franceses mientras servían como parte de una misión de mantenimiento de la paz en el Líbano. La explosión mató a cientos de miembros del servicio, incluidos 200 colectivos marines estadounidenses. Se cree que el Hezbollah, estamos hablando del año 83, es responsable del ataque con el apoyo y la financiación de Irán. Estamos hablando del año 83, ya los Estados Unidos, aquí está Ronald Reagan y Nancy, recibiendo los féretros de esto. Empiezan, por supuesto, las sanciones, las restricciones, las dudas. Sabemos todo, nosotros somos, quizás sabemos mucho más que la gente, que los teóricos, porque lo sufrimos, lo vivimos, lo que son las sanciones. Las sanciones las pagamos nosotros, mas no las paga el Ejecutivo, no las paga el poder, las paga el pueblo, no las pagan las personas. Empiezan las restricciones, empiezan esto y así se va manteniendo este poder. Año 1980, Estados Unidos decide de una forma no directa sino indirecta tratar de acabar con el régimen iraní. Viene la invasión de Irak a Irán. Aquello fue el desastre de todos los desastres, no sé si ustedes se recuerdan. Las armas se las dieron a los dos grupos, porque si le daban las armas a Irán, entonces esas armas iban a parar para Nicaragua. El caso de los contras, no sé si recordamos aquel desastre, perdón, de los contras en sí. Entonces aquello fue un desastre para el punto de vista. Se apoyó en forma indirecta, no hay evidencia que se le dio, como se dice, que se apoyó a Osama Bin Laden y al movimiento Al-Qaeda, que por cierto son sunitas, no son chiitas, pero indirectamente fue beneficiado de todo esto. Se le apoyó a los mujahedines en Afganistán para tratar de sacarlo a los rusos. Y bueno, aquello no resultó, y lo único que resultó de esto fue que este señor, Ayatollah Khomeini, en el año 1980-1988, acabó con todo lo que era la oposición dentro de Irán. El hombre se consolida como el líder supremo de la revolución, había tomado todo su poder, y acaba con todo lo que es, ¿cómo se llama?, oposición. Instaura un régimen de terror, la llamada Guardia Revolucionaria, que va en contra de los iraníes, del ejército regular, pero es un ejército paralelo, y esa gente es muy bien armado, muy bien entrenado, y eso es la represión como arma política. ¿De acuerdo? Año 1980, ya habíamos hablado del 83, año 1989, muere Khomeini, ¿quién lo sucede? El presidente, Ali Khamenei, 1989. Era Khamenei, que ya venía de antes, no podemos decir que antes o después, pero la exportación, el eje de la resistencia. Nosotros vamos a poder, somos los verdaderos defensores de los musulmanes en este mundo que está tomado por los occidentales. Israel es una imposición occidental y está colocado allí simplemente para acabarnos y destruirnos a nosotros. Esa es la situación que nosotros tenemos que acabar con el gran satán que es los Estados Unidos, con ese tumor canceroso que se llama Israel y con los salvajes de traje y perfume que son los occidentales. Esa es la situación. Ellos empiezan a crear esos partidos políticos, hermanos musulmanes en Egipto, Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, etcétera, etcétera, etcétera. Los Houthis, o sea, son movimientos que fueron pasados del principio como movimientos políticos y así son creados para pasar a ser movimientos terroristas. Y con unas implicaciones, pues, gravísimas, ¿no? Ataques y amenazas continuas. Tenemos varios presidentes, ellos han tenido estos 4 presidentes, o estos 5, porque está el Khamenei. Hay uno de ellos muy famoso, el famoso Ahmadinejad, que daba esos discursos encendidos en la ONU, en la ONU, donde él dijo cosas como hay que borrar a Israel del mapa, vamos a acabarlo ya definitivamente. La autooperación del 11 de septiembre, eso fue simplemente creado por los Estados Unidos con una razón. La decadencia moral de Occidente, cosas como en Irán no tenemos homosexuales, como sí los hay en esos países, el mito del holocausto, o cosas como aquellos que poseen armas nucleares, las han usado, no tienen derecho a decirnos qué hacer con nuestra tecnología pacífica. Los otros han sido un poquito más moderados, pero esto es el colmo, y en medio de esta situación, pues ocurre algo que es la gota que rebasa el agua, ¿no? Se dice, ¿no? La gota que rebasa el vaso, perdón.
Exacto. El programa nuclear iraní no es nuevo. Eso forma parte de la doctrina, la llamada doctrina Eisenhower, creada en 1957. El presidente Eisenhower, como ustedes saben, uno de los presidentes más laureados que ha tenido los Estados Unidos, el que anexó ¿cómo se llama? Alaska y anexó Hawái a los Estados Unidos. Es un hombre héroe de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un hombre sumamente importante. El hombre se plantea que ante la creciente amenaza de los países comunistas, la doctrina Eisenhower era apoyar a aquellos países que consideraban que debían ser respaldados por los Estados Unidos. Él apoya al Líbano, apoya a Jordania, apoya por supuesto a Israel, apoya a Irán. Tan apoya a Irán que en el año 1967, ya no estaba Eisenhower, sino estaba Lyndon Johnson, Estados Unidos le proporciona un reactor de investigación de 5 megavatios de uranio altamente enriquecido. Eso es el año 67. Ahí empieza para su combustible. Después viene la revolución del 79, por supuesto todo esto se para. Pero ya empezó desde el año 67 una creciente. Se dice que del año 80 al 2002, se está seguro de esto, hay un secretismo nuclear. Irán se junta con Rusia y China, comienza a conseguir, y que en el mercado negro comienza a conseguir uranio. Se dice que Rusia le provee ciertos kilos de uranio, empiezan ellos a desarrollar esto, y aquí están las 5 bases nucleares unidos a 3 centros de investigación y empiezan a sus minas de uranio. Aquí están las 5. Y ellos empiezan a desarrollarlo, se puede decir que desde el año 2003 empieza un proceso de desarrollo, al igual que los misiles hipersónicos, esos misiles que llegan de aquí de Irán se dice que llegan a Italia, imagínense ustedes, un misil de esto, ¿no? Apoyados con tecnología china, rusa y la de Corea del Norte. Eso es más o menos lo que está ocurriendo. Hay una reacción rápida al programa. Ataques cibernéticos, el famoso Stuxnet, donde se impidió que esto siguiera, se circulara. En todos los foros ha habido y por haber, todos los conocedores de la materia, allí tenemos a Netanyahu, pero muchísimos todos, indicando que esto se estaba desarrollando, lo están haciendo, no están permitiendo que la ONU visite estos centros, como es lo normal en todos estos países que están supuestamente para fines pacíficos, que ellos no lo permitían. Las sanciones se incrementan por parte de los Estados Unidos, las sanciones por parte de la Unión Europea se incrementan. Son asesinados una serie de científicos nucleares, entre ellos Faxinades, que es supuestamente el genio del programa nuclear iraní, y también es asesinado Soleimani en un ataque de drones en Bagdad en el 2020. Pero el programa no se para, el programa sigue su curso y llega a un punto gravísimo, que es el acuerdo con los Estados Unidos, el acuerdo con Rusia, con China, con Alemania, con el Reino Unido y con Francia. Señores, estos son gente buena, gente que probablemente tuvo problemas en su infancia, pero eso ya lo superaron y ellos lo que quieren es para fines pacíficos. Entonces, para fines pacíficos hay que permitirle, le levantamos las sanciones, ellos nos juran que ellos sí se van a portar bien y que ellos van a permitir que la ONU lo revise, que ellos van a permitir, y firman el programa nuclear en el 2015, en mayo, y vamos al primer, si es tan amable, vamos a ver el primer video. ¿Qué fue lo que dijo Marco Rubio? Estamos hablando, ubíquense, Marco Rubio no ahorita, sino vamos a ubicarnos Marco Rubio, año 2015, en el momento que se firma esto, y él da una frase en el Congreso de los Estados Unidos. Vamos a escuchar. 2015. We want to be recorded for history's purposes before I know what was going to happen in regards to this if it goes through. Iran will immediately use the money that it's receiving in sanctions relief to begin to build up its conventional capabilities. It will establish the most dominant military power in the region outside of the United States, and it will raise the price of us operating in the region. They're going to build anti-access capabilities, rockets capable of destroying our aircraft carriers and ships. Continue to build these swift boats that are able to come on us, these fast boats that are able to swarm our naval assets. And they'll make it harder and harder for U.S. troops to be in the region. They'll also work with other terrorist groups in the region to target American servicemen and women.
And they may or may not deny that they're involved, but they will target us and raise the price of our presence in the Middle East until they hope to completely pull us out of that region. They'll also continue to build long-range missiles, missiles capable of reaching the United States. Those are not affected by this deal, and they'll continue to build them as they've been doing. And then at some point in the near future, when the time is right, they will build a nuclear weapon. And they will do so because at that point they will know that they have become immune, that we will no longer be able to strike their nuclear program because the price of doing so will be too high. This is not just a work of imagination. It exists in the world today. It's called North Korea, where a lunatic possesses dozens of nuclear weapons and a long-range rocket that can already reach the United States. And we cannot do anything about it. An attack on North Korea today would result in an attack on Tokyo, or Seoul, or Guam, or Hawaii, or California. And so the world must now live with a lunatic in possession of nuclear weapons. And this is the goal Iran has as well, to reach a point where they become immune to any sort of credible military threat because the price of a military strike would be too high. And then they become an established nuclear weapons power. And never in the history of the world has such a regime ever possessed weapons so capable of destruction. Iran is led by a supreme leader who is a radical Shia cleric with an apocalyptic vision of the future. He is not a traditional geopolitical actor who makes decisions on the basis of borders or simply history or because of ambitions. He has an religious apocalyptic vision of the future, one that calls for triggering a conflict between the non-Muslim world and the Muslim world, one that he feels especially obligated to trigger. And he's going to possess nuclear weapons. This is the world that we are on the verge of leaving our children to inherit. And perhaps we ourselves will have to share it. And so I want to be recorded for history's purposes, if nothing else, to say that those of us who opposed this deal understood where it would lead. And we are making a terrible mistake. And I fear that the passage of this deal will make it even harder for us to prevent it. And I hope that there is still time to change our minds, but here's the good news. Iran may have a supreme leader, but America does not. In this nation, we have a republic, and soon we will have new leaders, perhaps in this chamber, but also in the executive branch. And I pray that on their first day in office, they will reverse this deal and reimpose the sanctions, and back them up with a credible threat of military force, or history will condemn us for not doing what needed to be done at this critical moment in the world's history. La guerra empieza aló, escucha. La guerra entonces empieza en el 2015, no es tanto en el 2000, sino que hoy estamos viendo las consecuencias de nuestros actos. El gobierno de Irán, la bomba atómica. Tenemos el Hezbolá, miren, la semana pasada o hace 2 semanas agarraron a este señor, Margarita Lijaga, señor que volaron, que está implicado en el vuelo del panameño del año 94, donde murieron 21 personas, entre ellos 12 judíos y 3 norteamericanos. Fue tomado en Margarita, fíjense, uno cree, por eso volvemos al tema, uno a veces habla de Hamas o de Hezbollah, quizás ustedes porque son judíos, pero de repente los venezolanos, un americano medio, lo que le importa es que la gasolina está subiendo y que cabrón, ¿qué tengo que ver yo con Irán? O sea, tenemos que ver que está metido un berenjenal. Proyecto Cassandra, proyecto de narcotráfico de lavado de dinero. Tenemos a este señor que se llama Imán Yumá, que es un tráfico de cocaína probado y demostrado que está metido el Hezbollah en esa situación para financiarse. Tenemos el caso en Madrid, el Descanso, en 1985, donde voló el restaurante y ahí mueren 18 personas, 18 fallecidos, promocionados por el Hezbollah. Tenemos el caso que está impune, el AMIA allá en Argentina, donde mueren un grupo de 85 personas inocentes, simplemente el hecho. Esta gente puede tener bombas atómicas, entonces es un caso muy interesante, ¿no? Así entramos, señores, en la crisis militar de junio del 2025. Se nos dice que quirúrgico, fue un ataque quirúrgico, se atacan a las plantas, a las principales plantas de procesadoras de armas nucleares en Irak. En Irán, perdón, se nos dice que la guerra duró 12 días, fue rápido, pero para el efecto de Irán, ellos dicen que no pasó nada, que es una bombita, lo que hicieron fue matar a unos civiles, no se sabe quién ganó, porque es una guerra de propaganda. Acuérdense que detrás de esta guerra
lamentablemente también están los electores. Entonces yo tengo que decir cosas para que los electores o los mercados, el precio del petróleo o la bolsa suba o baje. No puedo decir las verdades como se tendrían que decir. Y hay cosas de este tipo y hay una propaganda lamentable de lado y lado. ¿Quién gana una guerra? No se sabe. Si esa guerra, si esos 12 días hubiese sido verdad que fue un éxito para que entramos en el 26. Pero bueno, el hecho es que hubo unas explosiones, unas muertes, se atacaron en los centros de producción, pero no se resolvió el problema de fondo, ¿no? Así entramos en el año 26, que parece que estamos en el año 26, parece que estuviéramos ya en el año 40, ¿no? Porque todo lo que ha ocurrido, ¿no? Pero fíjense ustedes, empezamos en el año, por allá por el mes de noviembre, diciembre del año 25. El mundo piensa que llegó la época de la implosión. Se dice que se lanzan a la calle 5 millones de personas en todas las ciudades de Irán. Eso demuestra que no es un bloque monolítico, que ellos no tienen la situación controlada. Eso es lo que considera la población. Si se les apoya, entonces ¿por qué nosotros? Porque no va a caer en un régimen que ya es el gobernante más longevo que hay, el señor Jamenei, más longevo que existe, ya tiene 30 y tantos años. ¿Hasta cuándo? La situación es un problema muy grave, pero ellos lo que hacen es lo que nosotros como venezolanos conocemos muy bien: represión, no permiten que haya oposición, y eso es lo que ocurre. Miles de personas asesinadas, se dice que mataron a 30.000 personas, se dice porque no hay unas estadísticas. El mismo profesor Alfredo Gutiérrez Cabanabán dice: no es en el 26, cuando Irán se convirtió en la República del Silencio, la represión y la muerte de civiles desarmados que manifestaban por un cambio de gobierno. En todo momento la República Islámica de Irán ni fue república ni fue islámica, sino una dictadura clerical de toda la regla, en toda regla. Eso es lo que dice este señor. Año 26, situación de Rusia, una debilidad absoluta. Está en una guerra con Ucrania que ya tenemos cuánto tiempo, por 5 o 4 años y tanto. Eso no avanza, han muerto más de 1 millón de personas, rusos y 1 millón de ucranianos. Claro, sabemos que detrás de Ucrania qué es lo que hay, pero el hecho es que Rusia está muy debilitada, le queda la represión, no hay internet. Se dice que no quieren acabar la guerra porque no les interesa, pues todo ahorita es culpa de la guerra. Cuando termine la guerra, que no vamos a echar la culpa. Los gobernantes buscan la excusa, pero hay una debilidad rusa que es aprovechada. En segundo lugar, tenemos a unos chinos que lo que les interesa es la estabilidad. Ellos lo que quieren, lo que buscan es un equilibrio político, el status quo, mantener lo que está sucediendo, los negocios, verse como personas que están más preocupadas con el futuro, con las energías alternativas. Se piensa que el petróleo se va a acabar en un momento determinado, entonces ellos están desarrollando para el futuro la eólica, están desarrollando la solar, están desarrollando el almacenamiento de baterías, están pensando ya más en el futuro. No les interesa, la mayoría de los fondos que ellos tienen están colocados dentro de los bancos norteamericanos, entonces a ellos no les interesa. Y además de esto, ellos no quieren un problema, si bien es cierto, tienen una relación estrecha con Irán y con el régimen de los ayatolás, ellos también tienen relaciones con Arabia Saudita y con el resto del mundo árabe, entonces no les interesa esto. Y después tenemos un Estados Unidos que hoy en día, señores, nos tocó la era de que los Estados Unidos es el todopoderoso. O sea, nada en estos momentos de la historia, así como quizás fueron los persas en su momento, fueron los romanos, fueron los españoles, después fueron los británicos, ahorita en los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el primer productor de petróleo, en tecnología, Silicon Valley, toda la tecnología que hacen, las inversiones que hacen son los número 1. Si lo ven en deportes son los número 1. Instalaciones, el nivel de vida, si lo vemos y miren en defensa. En defensa, fíjense que este es el año 2023. Estados Unidos está en la torta, Estados Unidos gastó 920 mil millones de dólares en defensa. El segundo es China, que gastó 295, o sea, no llega sino al 30%. O sea, estamos viviendo una época donde Estados Unidos es muy, muy superior. O sea, no es cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, había duda, el mundo se divide en dos partes, los rusos se dividen el mundo así de sencillo, los rusos cogieron la mitad. Hoy en día Rusia se desintegró en el 89, no hay una potencia. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo para el año 2026. La situación energética, una situación energética donde sabemos que si ellos están pensando o estaban pensando en ese momento que había una guerra en Irán
y la posibilidad de un problema en el estrecho de Hormuz, que por supuesto era previsible, fácilmente previsible. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, en ese caso pues tenemos una producción de 20 millones de barriles que sale por esta zona de todos estos países que están acá. ¿Y qué pasaría? Sabemos que el primero, las reservas internacionales del mundo, las más grandes, las reservas probadas de petróleo están en Venezuela, la tercera son las de Irán, o sea, estamos hablando de países de Arabia Saudita, ¿no? El Consejo de Cooperación del Golfo, todos estos países que están alrededor de Irán, que están enfrente, desde el año 79 están enfrentados. Se dice que se fueron para la religiosa, pero detrás de eso lo que hay es que están enfrentados con unos señores que están enfrentados con el mundo, que están enfrentados con la vida, que están enfrentados con todo el mundo, que son una gente que lo que quiere es guerras y más guerras, que son este grupo de gente de los ayatolás. Entonces, esta gente, ya pensando en ese conjunto de problemas que estaban teniendo, esto es un caso muy interesante que hay que hablarlo, porque ellos en el año 1980-82 construyeron un oleoducto que va desde el Golfo Pérsico hasta el Mar Rojo. Salen por aquí 7 millones de barriles que atraviesan todo Arabia Saudita. Entonces, en este momento, si bien es cierto, el Golfo Pérsico produce 20, pero por aquí están saliendo 7 hacia el Golfo y de ahí salen hacia los otros mercados. Y por otro lado, Emiratos Árabes Unidos tiene un oleoducto que va desde Habshan hasta Fujairah. Fíjense, aquí está el estrecho de Hormuz, usted sale ya directo. No es casualidad que en el día de ayer o anteayer Irán bombardea Fujairah. ¿Por qué? Para bloquear este puerto para que por ahí no pueda salir 1,5 millones más. Entonces están saliendo 7 por aquí y 1,5 millones por allá. Son 8,5, entonces ya el problema de 20 millones se reduce a 12 millones, ¿no? El Petroline y el oleoducto Habshan-Fujairah. Esa es la situación, que por ahí salen alrededor de 8,5 millones de barriles, más o menos. Estaban inoperativos y ya están, por supuesto, trabajando full. Estamos hablando del año 26, la situación, ¿no? Y el caso de Venezuela, que está unido a todo lo que está ocurriendo. O sea, sabemos que Nicolás Maduro está perseguido por la justicia norteamericana por narcoterrorista, invadió a Estados Unidos de cocaína y por tráfico de armas, ¿no? Y por él pedían 50 millones de dólares. O sea, estaba buscado, al igual que otros funcionarios. Vino el problema de las elecciones, se pescaron, todo el mundo sabe dónde están los actas, dónde están, o sea, no ha habido. Eso se sabe público y notorio. Vino la extracción de Nicolás Maduro, 3 de enero, ¿no? Esto está todo unido a una seguridad energética, todo está unido porque Estados Unidos pues necesita un proveedor fiable. Viene la guerra, o se estaban preparando, sin lugar a dudas, y eliminar el petróleo como arma política. Tenemos a los señores Castro, que sabemos la situación que está Cuba en este momento, y los problemas que existen, pero con China, de la entrega Pero bueno, está todo encadenado. Estamos hablando del año 26 de enero. Negociaciones finales. Hay unas negociaciones. El señor Trump coloca a 2 personas que no son diplomáticos de carrera, no han estudiado esto, pero son personas de su entorno. ¿Quiénes son? Witkoff, que es un íntimo amigo, una persona del ramo inmobiliario que ha trabajado con él, y el otro es su yerno Kushner, de la cual Kushner y él son las personas que son las encargadas de negociar con los Estados Unidos. Hay una reunión en diciembre 25 con el primer ministro de Israel, Netanyahu. Se reúnen. New York Times publica un artículo que es muy bueno, el 3 de marzo, muy leído, donde dice: su avance hacia la guerra crecía inobservablemente, impulsado por aliados como Netanyahu, quien presionó al presidente para que aceptara un golpe decisivo contra el gobierno teocrático de Irán. Y por la propia confianza de Trump, tras la exitosa operación estadounidense que derrocó al líder venezolano Nicolás Maduro. El 18 de febrero, en un día inusualmente cálido en Washington, Vance, Rubio, Ratcliffe, el director de la CIA, se reunieron con Trump en la sala de situación para discutir la planificación militar. ¿Okay? Y así llegamos entonces a las operaciones del 28 de febrero. La furia épica, el león rugiente, empiezan los ataques que ya nosotros estamos viviendo y estamos conociendo. Se hicieron 900 ataques certeros. Esos 900 ataques certeros se destruyó toda la fuerza aérea, marítima y la infantería, toda, se dice, porque hay cosas que no las sabemos y no las conocemos, pero fue destruida completamente. Todos los aviones que quedan
algunos pero que están en muy mal estado. Todas las embarcaciones, le quedan unas embarcaciones rápidas, toda la infantería. Infraestructura civil, el caso es más conocido, es de un puente que no lo habían inaugurado, el puente más grande de todo el Medio Oriente, fue volado, ¿no? La industria gasífera farmacéutica, la industria petroquímica, la alimenticia, o sea, la situación es realmente grave, ¿no? Mueren asesinados 48 funcionarios, se dice que los 48, porque no se sabe, entre ellos, por supuesto, Jamenei, como sabemos todos, y todos, el ministro de la Defensa, la gente del Estado Mayor. Hay un vacío de poder, no se sabe. Muy pronto como para definirlo y decidirlo, pero hay posiblemente un vacío de poder, no se sabe por qué se está negociando realmente, porque hay un vacío. ¿Quién domina en los Estados Unidos? En Irán. Sabemos que el líder supremo, el nuevo que nombraron, está aparentemente nadie lo ha visto. Se dice que Pezeshkian, el presidente, se reunió ayer con él, el hijo de este señor, pero nadie lo ha visto. Se dice que está muy herido, según dice la inteligencia israelí, ¿no? Hay una respuesta militar inmediata de Irán. Ellos bombardean bombardean Israel, Jordania, Kuwait, o sea, todos los sitios donde Estados Unidos tenía bases militares, petroleras inclusive. Ellos atacan inmediatamente, se dice que hay 30, 40 personas muertas. No se sabe el alcance. CNN sacó ayer un reportaje diciendo que era muy cuantioso, muy válido, según los Estados Unidos no es tan grave. Hay una respuesta política inmediata que es nombrar a Mohammad Khomeini como el sucesor, como si aquí no ha pasado nada. Vale, murió uno, ponemos al otro, ¿cuál es el problema? Eso es lo que ha pasado. Nombran a este señor Bahidi como el hombre de la Guardia Revolucionaria, que es el que verdaderamente tiene la fuerza. Se dice que está acusado por la AMIA. Sigue la represión y la ejecución. Está el caso de este señor Irfan Yami, que supuestamente colaboró con Israel y fue pasado por la horca. Se van incentivando todos estos problemas en medio de una situación realmente dramática, ¿no? Y lo más grave es el bloqueo del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz tiene en su punto más angosto, tiene 33 kilómetros. Pero esos 33 kilómetros solamente pueden pasar los barcos por un lado 3 kilómetros y por el otro lado 3 kilómetros, porque es donde tiene fondo, para que los barcos estos que son inmensos, los petroleros, puedan pasar. Entonces está y aquí hay unas islas, 3 islas que tiene, y entonces los barcos pasan enfrente de las islas, o sea, pasan, entonces ellos dicen que ellos van a cobrar peaje porque eso es territorio de ellos, y si pasa por el territorio de ellos tienen que pagarle. Y eso ha sido una confrontación muy grave porque el derecho internacional establece que donde hay estrecho, hay este tipo de cosas, o uno puede circular por los países, lo que uno no se puede pararse a pecar. Porque si yo me puedo ir aquí a Miami, si yo quiero mi lancha, eso no hay problema, si me pueden parar en un momento determinado y pedirme la documentación, o pasar, porque si no, imagínense, los aviones no podrían volar, o sea, lo que yo no puedo es pararme y pescarlo, no puedo bajar, pero en los estrechos, pues lo mismo, hay unas jurisprudencias que establecen que la gente tiene libertad de navegación, ellos dicen que no. Y ahí, en medio de este zaperoco, lanzaron una serie de minas, ¿no? Para que cuando los barcos pasaran, eso ha traído como consecuencia que las empresas navieras y las empresas aseguradoras no quieren que pase nadie por ahí, porque imagínense ustedes lo que significa un barco de esto con una mina, se vuela el barco. Y entonces ha quedado un gentío represado acá. Hablan de que hay 1.550 embarcaciones, según dice Don Cain ayer, el jefe del Estado Mayor estadounidense. Se dice que hay 22.500 marinos, hay 22 que no han podido salir, que están aquí, además de esto, ¿no? Además de este problema que hay, que no hay petróleo. Una manipulación estratégica muy grande. Saben con que esa es su verdadera bomba atómica, porque uno se pone a ver cuál es el poder de él. Bueno, cierran el estrecho de Hormuz, imagínense ustedes, por eso es que hay que buscar vías alternas, ¿no? Este señor Jamal al-Rouayei, el embajador de Bahrein ante la ONU, dice una cosa: no podemos aceptar el terrorismo económico que afecta a nuestra región y al mundo. Todo el mundo está siendo afectado por los acontecimientos. Esta es la situación, pero bueno, han logrado tener al mundo en jaque. Esa es la realidad. ¿Ok? Esto se ha convertido en una guerra de desgaste, una guerra donde los Estados Unidos inmediatamente le puso un bloqueo. Nosotros sabemos de eso, lo vivimos, lo sufrimos, los venezolanos, acuérdense, aquellos barcos petroleros que eran tomados, los aviones que no tenían radares, que se suspendieron los vuelos en el espacio aéreo venezolano que tenían habilitado. Sabemos de esto. Irán, por supuesto, una crisis
horripilante. Estados Unidos envió 15.000 soldados a esa zona, o tiene en este momento 15.000 soldados, 2 portaaviones, pues tenía 3 y no tuvo que regresar. Precio de la gasolina subiendo. Una guerra psicológica constante. Se acabó la guerra, no, vamos a bombardear. Y uno está en el telemanejo, los mercados suben y bajan. Y mientras esto ocurre, Hezbollah sigue haciendo de la suya. Israel sigue bombardeando. Ayer mataron a uno de los jefes más importantes, según dicen los diarios. Hay unas negociaciones entre el gobierno, pero el problema es que Hezbollah dice que esas negociaciones no van a ser aceptadas. Mientras no sean aceptadas, ¿cuál va a ser el futuro de esto? Y están, bueno, hay una supuesta tregua, a pesar de que siguen los bombardeos y siguen la situación. Trump impredecible. Se han destituido al general Charles Brown en febrero, a Randy George, el jefe de Estado Mayor, en abril, al almirante Lisa Franchetti en febrero, a John Phelan, el secretario de la Armada, fue en abril. O sea, es un problema como dice Gabriel Ventagal, dice que declarando Trump es un niño de 10 años. O sea, es impredecible. Se le agotó el plazo de los 60 días que le da el Congreso para tener libertad. Entonces, en este caso, él dice que no, que eso se acabó, entonces la guerra. Entonces anuncia que la guerra se acabó. Pero bueno, no se acabó porque el problema más grave es el concepto lo pusimos en el video, ¿no? El problema más grave es que los 450 kilos de uranio están dentro de Irán. ¿Okay? Y esa es la situación, señores, que estamos a día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar acá? ¿O qué es las hipotéticas soluciones a todo este drama que está paralizado en este momento? Que pareciera, bueno, la primera es, por supuesto, la diplomática. Dios quiera que la presión que se está ejerciendo, el asesinato que hubo, los problemas económicos, que está teniendo Irán, los va a forzar, porque ellos por las buenas es muy complicado que lleguen a un entendimiento. Pero sí puede haber una solución diplomática. Estados Unidos envió 15 puntos, ellos contestaron. Ayer los Estados Unidos manifiestan que muy probablemente se llegue a un acuerdo. Irán como que dijo que había una posibilidad. El problema es que no se sabe de verdad quién es el interlocutor de iraní, y que si ese interlocutor es valioso. Se van a reunir en estos días Trump y Xi Jinping, se piensa que es el 12 o el 14 de mayo. El señor Araghchi, que es el jefe del Parlamento, se reunió con Putin. El asistente del primer ministro de Pakistán está haciendo un esfuerzo supremo por tratar de llegar a un acuerdo, al igual que Egipto, Arabia Saudita, Pakistán y Turquía es interesado. A nadie le interesa este problema y bueno, pero bueno, hay un proverbio persa que dice: enturbia el agua y podrás pescar mejor. Ellos tienen una capacidad, una paciencia estratégica, una ambigüedad calculada, una negativa que se puede decir que es sistemática para presentar soluciones y presentarlas como victorias. Entonces en esa situación es complicado. Si uno se escucha los medios norteamericanos, yo por lo menos me leo todos los días en la ABC de España y dice una cosa de la guerra, pero si te lees El País de España, dice otra cosa. Uno dice, leí otra cosa. Si uno ve CNN, dice una cosa. Pero si vemos Fox, eso está listo ya, uno no sabe de verdad en esta situación. Si uno ve, vi unas declaraciones de los embajadores de Italia y de España iraníes y están ganando la guerra, esto no pasa nada. Entonces uno no sabe de verdad. Bueno, uno cree lo que uno considera. La segunda diplomática, por supuesto, el horror, que es la solución al conflicto, que es la militar. El señor Trump dijo: esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. Eso lo dijo el 7 de abril. El 4 de mayo dijo: borrar de la faz de la tierra a Irán. Eso lo dijo el 7 del 4 de mayo. El 23 de abril, el ministro de la Defensa de Israel, Katz, dijo: estamos esperando la luz verde primero y principalmente para completar la eliminación total de la dinastía Jamenei y adicionalmente devolver a Irán a una etapa pura y en la edad de piedra. Hay la posibilidad, se ha dicho ya, que la isla de Kar es acá, dice el Golfo Pérsico, que está la isla de Kar. Si en esta isla sale el 90% del petróleo iraní, si esta isla la destruyen, el petróleo iraní, pues, pero eso ocasionaría una crisis mundial en el sentido de que no hay ese petróleo que es tan necesario. Pero bueno, miren, la posibilidad de destruir esta pequeña isla de Kar
una pequeña isla minúscula, y con eso se acabaría el petróleo de los Estados Unidos. Está el problema de Irán, y está el problema que existen 450 kilos de Irán. Eso está dentro de Irán. Eso está dentro de Irán. Se dice que está en Isfahán, está debajo tierra, no se sabe exactamente dónde está. Pero mientras Irán tenga ese uranio, vuelven a ser reactores nucleares y hay la posibilidad. Entonces, esa es la situación que hay que quitar. Cuando uno oye todo esto, señores, uno piensa, dentro de Irán hay 10.000 judíos, todavía. Había ciento y tantos mil antes de la revolución, pero en este momento hay 10.000. Entonces, bueno, vamos a tirar una bomba atómica y matamos a todo el mundo y se acabó ya. O sea, esa es la solución. Como si el 3 de febrero de enero hubiese fracasado la toma de Trump, tiene una bomba atómica que acaba con Venezuela y acaba con mis hijos, con mi nieto, con todo el mundo, y acaba con todo esto. Bueno, yo creo que, hay que tener, pues, un poquito de esto. Pero el tema de los 450, mientras Irán tenga sus 400 kilos, dice el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, en lo referente a una moratoria hay que tomar decisiones políticas. No hay una gran diferencia a nivel técnico de suspender el enriquecimiento 5, 10 o 20 años. Es más una cuestión de confianza política. Se supone que los que tienen bombas atómicas tienen que saber, los que tienen pistolas tienen que saber que no pueden dejar una pistola porque un niño si la agarra no tiene ese razonamiento. O sea, tienen que saber que mientras Irán tenga esa posibilidad, bueno, pero a nadie le conviene, se crea una coalición internacional para atacarlo. Europa que no tiene un gran peso ya sobre el mundo, pero sin embargo sigue teniéndolo, habla para adelante y para atrás. Aquí vemos unas declaraciones, por ejemplo, de Merz, el de Alemania, que dice: toda una nación está siendo humillada por el liderazgo iraní, especialmente por la llamada Guardia Revolucionaria. Los mandos iraníes están negociando con gran habilidad y que son claramente más fuertes de lo que se pensaba. No veo cuál es la estrategia de salida de los Estados Unidos. Eso lo dice el alemán. Pero por otro lado, bueno, dicen que sí van a mandar tropas. Estados Unidos amenaza con sacar 5.000 hombres. En este momento Estados Unidos tiene se dice, en el año 22 o 23, tiene 1.150.000 soldados, de la cual 177.000 están en el exterior. En Alemania hay 36.000. Trump está amenazando con quitarle 5.000. En Japón hay 56.000. En Italia hay 12.000. En el Reino Unido hay 10.000. Estados Unidos tiene presencia en 85 países militarmente en este momento. Y ellos dicen, bueno, que ellos van a ayudar. Ahora parece que hay una coalición que si va, hoy lo están informando ya todos los países, incluyendo Alemania, pues se reunieron en el cuartel general conjunto permanente con el norte, donde supuestamente va a haber ese ataque. Pero bueno, una guerra prolongada no le interesa a nadie. Ya esta guerra, según datos americanos, que por supuesto están muy cortos, dice Julius Horst, el secretario financiero de guerra, dice que ha costado $25.000 millones. Los Estados Unidos, 900 millones diarios, mientras que la Unión Europea dice que pierde 500 millones diarios por el sobrecosto que tiene el petróleo, por la energía, porque también está el gas. Se dice, la popularidad de Trump dicen que está bajando. Al principio de la guerra llegó a ser 38 y está en el 34. Vienen las elecciones del militar. Es un problema que a nadie le interesa que esto se prolongue por mucho tiempo. Por esa situación, la gente se empieza a desesperar los precios, posibilidad de una recesión, inflación. O sea, todo lo que conlleva, pues, la posibilidad de una guerra, una Rusia potenciada. ¿Por qué? Porque ese mercado que ya no lo está abasteciendo Irán, lo está siendo asumido por Rusia, básicamente. Ya China observa el 51%, y entonces ha ido creciendo, y lo mismo que India, que está duplicando las producciones que está teniendo dentro de Irán. La ONU establece que de continuar esto, pues va a haber 30 millones más de bombas. Pero bueno, tenemos entonces, señores, la primera, la diplomática, la segunda es la guerra, ojalá que no. Hay una tercera que no soluciona el problema no soluciona el problema de la bomba atómica, de los 450 de uranio. Eso no se soluciona, pero acabar tanto con el estrecho de Hormuz con el estrecho de Mandeb, porque si ustedes ven acá, ¿qué dice ustedes? El mapa, aquí hay un estrecho donde ya es un problema la entrada y salida de barcos. En Mandeb, el Mar Rojo, es lo mismo, igual que el Canal de Suez, que es
que por supuesto es un canal creado, ¿no? Es un canal que pertenece a Egipto. Pero tenemos el canal de Suez, el Mandeb y tenemos el estrecho de Hormuz. Entonces, lo que se está planteando es que viene desde hace tiempo un eje que viene desde la India, pasando por el Medio Oriente y que vaya directamente hacia el mar Mediterráneo. Es decir, crear un oleoducto, que después sería un gasoducto, que después sería otra fórmula para evitar estos estrangulamientos y hacer que sea mucho más eficiente el transporte que se está creando. Esos oleoductos que fíjense que ya hablamos, existen varios, porque hicimos uno que va por Israel, existe el de Arabia, existe el de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces hay la posibilidad, que es lo que están planteando ahora, de crear que vendría desde la India, imagínense, pasando por el Medio Oriente, y hay la posibilidad que llegue hasta el puerto de Askelon en Israel, y que entonces el puerto de Askelon de Israel lo lleve hacia un puerto seguro, hacia lo que significa. Vamos a ir a Benjamín Netanyahu, a ver qué dice sobre eso. Tercero. I think that what has to be done is to have alternative routes instead of going through the choke points of the Hormuz Straits and the Bab el-Mandeb Straits. In order to have the flow of oil, just have oil pipelines, gas pipelines going west through the Arabian Peninsula, right up to Israel, right up to our Mediterranean ports, and you've just done away with the choke points for forever. That is definitely possible. So I see that as a real change that will follow this war. But I also see this war ending a lot faster than people think. Entonces, bueno, la posibilidad de la construcción de esto, que repito, no se resuelve el problema de la seguridad, pero sí resuelve el problema de petrolero. Esa sería la tercera. Solucionar el conflicto, repetimos, las soluciones serían las diplomáticas, la guerra que siempre está latente, si ellos no van a tener que seguir bombardeándonos, es la que lamentablemente a veces hay que enfrentarlo. Y viene la tercera, que sería buscar la dependencia, y la cuarta, que sería cambio de régimen. La definitiva, que sería un cambio de régimen, que es la que uno venezolano que ha sentido, que ha sufrido las consecuencias de esto, uno como que lo entiende mucho más, que Irán iba hacia un proceso de occidentalización. Aquí lo tenemos con Kennedy, aquí lo tenemos con Nixon. Este país en el año 50 fue el que reconoció a Israel, fue el segundo país islámico o musulmán que reconoció a Israel en el año 1950. ¿Perdón? Aquí tenemos con el rey de sunita y chiita. Aquí lo tenemos con Winston Churchill. O sea, eso es. El pueblo iraní tiene a dos personas así muy grandes, su fundador. Ellos consideran la ética al servicio del pueblo, gobernante serio, justo, tolerante. El ungido del Señor, nombrado por la Biblia, por la Torá de ustedes, nombrado en repetidas ocasiones como un hombre importante. La poeta Ferdowsi, ellos tienen los valores de estas personas, que el poeta fue el que les mantuvo, por eso ellos no hablan árabe, sino mantienen el farsi, porque a través de las escrituras de esta señora, eso forma parte de la identidad de los persas, ¿no? Entonces, una salida, pues la más lógica es la salida de esta gente. La profesora Marianne Alemzadeh, la profesora Universidad de Oxford, ella dice que la República Islámica, después de este problema, no recuperará nunca la legitimidad popular. La moderación les concedería un respiro muy necesario y tampoco equivaldría a perder prestigio, porque para ellos, para los revolucionarios, perder prestigio es un serio como los matones en los barrios, en los pranes. Ellos no pueden perder prestigio de una pelea, o sea, yo digo que ellos las ganan todas. O sea, ese es un tema para ellos fundamental. El posible alivio económico y social que pueda surgir de esta guerra podría permitir que una sociedad civil reprimida se reconstruya lentamente y que sea el cambio democrático de la única manera posible, desde abajo y a través del pueblo. Eso es lo que se considera
Eso tiene que pasar por una solución generalizada, señores. En 1948, el artículo 21 de las Declaraciones Humanas, en el punto 3, dice que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrá de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Eso es lo que todos los países del mundo tienen que entender, que tiranos son tiranos. Patán es patán. Dictador, caudillo, como usted lo quiera llamar, ayatola, eso es lo mismo, con diferente cachimbo, como se dice, pero es lo mismo, es la misma. Y que la oposición patriótica, llámase demócrata, republicano, llámese los laboristas en Israel, o lo puse porque venía para acá, entiendan que eso es una necesidad, que no podemos, que esto tiene que ser un convencimiento generalizado, que cuando un Pedro Sánchez habla, tiene que entender. Hoy llamó a Botón, a la embajadora, indicándole que la premio Nobel de 1923 tenía que soltarse, tratándose. Y por eso también tiene que unirse con la Corte Internacional de Justicia. Ahí están todos los datos de Maduro, están todos, desde cuándo está eso en la Corte Internacional y fue introducido y cuál ha sido la decisión que han tomado. Tiene que haber una premura, igual es en estos casos, porque no es posible que estos señores tengan tomado a la población iraniana. Ahí estaba John Lennon, por poner John Lennon de los derechos humanos. Vamos a hacer el amor y no a la guerra. Eso es muy bonito. ¿Qué es mejor, el amor o el odio? ¿Qué es mejor? ¿Ser amigo o ser enemigo? Porque a veces hay que enfrentarse, la vida nos va llevando. El Papa, vamos a suponer la buena intención que tiene espiritualmente, pero tienen que entender que detrás de que hay una situación, igualmente que la prensa, ¿no? Entonces se está teniendo. Si usted ve la diáspora iraní, es un ejemplo exitoso. Fíjese usted, aquí puse yo a Dan Foroughi, que es el presidente del fundador de Apple Lobby. Es una muy buena. Tenemos a este señor, el presidente de eBay, de Ormitpaya. Se dice que el 60% de los persas o de los iraníes que están fuera tienen título universitario. Son gente como los venezolanos, gente que ha ido a triunfar, a trabajar, a luchar de lo que están haciendo y lo que están teniendo. Moshe Katsav fue presidente de Israel y este señor Shaul Mofaz fue ministro de la Defensa. Nacieron en Irak, son iraníes, o sea, nacidos, ¿no? Y ellos simplemente, pues bueno, son judíos, por supuesto, pero ellos son nacidos en Irán. Aquí tenemos a Manpur, la británica, salió en el año 79 con toda su familia, se fueron para Londres, ha tenido un éxito muy grande, por cierto que no, hace tiempo que no la oigo. ¿Ah? ¿Perdón? Y después está Narges Mohanty, que es la premio Nobel de la Paz, está presa, ahora está domiciliaria, está muy grave, no la han soltado, organismos que estamos teniendo. Entonces, señores, esas son las soluciones diplomáticas. Esperemos que, para concluir la charla, tenemos esta conclusión que es el peso de la historia. El conflicto de Irán no es un hecho aislado, sino el resultado de factores históricos, religiosos y geopolíticos acumulados durante siglos, marcado por el maximalismo estratégico de sus gobernantes actuales. El 28 de febrero del 26 marca su transformación en una confrontación abierta con impacto global. Más que una guerra puntual, está en juego el equilibrio de poder, la seguridad energética y la estabilidad internacional. Su desenlace dependerá de 4 escenarios: solución diplomática, conflicto militar, eliminación de la dependencia global del Golfo Pérsico, cambio total o parcial del régimen. La guerra de Irán no es solo un conflicto, es un punto de inflexión en el orden internacional. Entonces, bueno, muchas gracias y estamos abiertos a Ahora viene lo más interesante, que es escuchar la opinión de ustedes, que son tan valiosas y tan enriquecedoras. ¿Alguna pregunta, duda? ¿O todo está claro? Una pregunta. Se dice que el almacenamiento de petróleo en Irán está llegando a unos límites donde ellos van a tener que cerrar ciertas plantas de producción porque no van a tener espacio. Eso parece que es cuestión de 6-8 días.
en donde creo que había una presión adicional para que Irán tome alguna decisión de tal vez no escalar el conflicto, porque según la información que se tiene, no tienen poderío militar para poder hacer nada, pero sí, mucho más, la solución para poderse mantener en el poder sería negociar con Estados Unidos. Esa es una pregunta ¿qué información tiene usted al respecto y qué podría ser? Y la segunda es, ¿por qué los países europeos o ciertas potencias no han entrado al conflicto? Porque son los más afectados con el cierre del estrecho de Hormuz. Y como usted dice, el derecho internacional no permite el cierre de ninguna vía marítima de paso de mercancía internacional. Entonces, si tiene algún tipo de luz que nos pueda dar en ese sentido. Sí, pero lo que se conoce, la primera, es que no solamente la producción petrolera, sino que la producción de todo. O sea, en Irán posiblemente hay una pandemia, haya problemas de todo tipo, porque la industria, ellos tienen mucho tiempo bloqueados, ellos tienen mucho tiempo que están sancionados, ellos se han ido preparando de una forma u otra para las sanciones, y al estar totalmente cerrado la industria farmacéutica y todo lo que ocurre, pues ahí probablemente pueda ocurrir un problema. El petrolero, por supuesto, porque ya los tanques no le dan, o sea, ya sabemos que si los pozos, sabemos por experiencia, los pozos ya no se siguen sacando petróleo, pues eso tarda mucho más tiempo. Entonces el problema es mucho más grave y se piensa que se va a forzar una negociación. Pero nosotros somos expertos en este tema. Los gobiernos, ellos viven, ellos siguen, ellos con poco son unos cuantos. Lo que va a sufrir es la gente. El pueblo somos nosotros los que estamos adentro, o sea, lo que hemos ido sufriendo. Acuérdense el año 2018, 2019, 2020, lo que fue en Venezuela, que no había harina pan, que no había luz, que no había, o sea, esa era la situación, pero yo no creo que en Miraflores faltaba harina pan, ni faltaba luz, ni faltaba nada de eso. O sea, el problema es ese, que lamentablemente los gobiernos les importa un poco lo que esté ocurriendo. Ese es el tema fundamental. Europa está viviendo una crisis tremenda, ahí Arturo Pérez Reverte lo indica, está viviendo una situación dramática, una situación de desproducción, y lo vemos desde el punto de vista geopolítico, es poco el aporte que está haciendo Europa en estos momentos. Ojalá que esto se revierta, porque lo que queremos es una Europa fuerte y occidentalizada, pues la base fundamental del mundo occidental. Pero lamentablemente estamos viviendo unas horas bajas, y aquí lo estamos viendo en este caso, una retórica, reuniones, pero no terminan de la coalición internacional que se propone, no termina de cuajar, ni se termina de hacer. Aquí viene un caso, yo soy un defensor a ultranza del multilateralismo, o sea, es un concepto que se hizo después de la guerra que ha dado unos frutos tremendos. No lo veamos solamente político, porque la gente dice, bueno, ¿para qué sirve la OTAN? Bueno, eso no sirve para nada, porque las decisiones que hay en la OTAN, cuántas veces uno va, y eso no tiene ningún remedio, pero a nivel tecnológico, sí ha habido un avance muy grande. Entonces el multilateralismo, de crear unas bases para que la gente pueda discutir y hacerlo, yo creo que es una esencia fundamental de que se tiene que mantener. Eso es un tema. Ojalá que Europa retome y que se busquen a estos organismos internacionales. Aprovecho la pregunta que estás haciendo tan interesante. Ojalá que se haga un relanzamiento de algo que fue tan interesante y tan importante para el mundo como fue la creación de Israel, bajo el punto de vista de la ONU. O sea, no podemos pensar que la ONU no sirve para nada. No, sí sirve, porque Israel es una creación, o sea, ya que estamos en este caso de la misma ONU. Entonces, creo que tiene que haber un sitio donde lo pueda debatir, donde no pueda discutir, no solamente temas políticos, sino temas tecnológicos, humanos, armamentísticos, pero se ha convertido en temas políticos y se va perdiendo la esencia fundamental. Pero bueno, eso es, no sé si respondo o aclaro tu pregunta. Dígame. Bueno, primero para agradecerle por su presentación. Gracias. Para agradecerle por su presentación. Me llama la atención, y usted mencionó lo de los medios, la información quizás sesgada por los medios, pero se habla muy poco de la situación humana en Irán, es decir, lo que ha pasado con las mujeres, las manifestaciones, dicen los 30.000 o más mujeres. Hay poca información, es decir, quitando el hecho de por ser judía y todo, cada vez que hay alguna manifestación palestina, todos los medios cubren eso. Lo que está pasando en Irán está muy poco cubierto por los medios. Acuérdate que Irán está aislada, Irán está
no desde ahora, del año 79. Y entonces ellos tienen los medios que a ellos les interesa solamente, entre lo que es la represión, la tortura, no les interesa que el mundo los vea. Y eso es muy poco lo que conocemos de Irán, o sea, es muy poco, o sea, informaciones que uno va recibiendo es de la gente pues, que te pueda transmitir de lo que está ocurriendo allá, pero es poca la información que se tiene de ese horror que están viviendo las minorías y que viven las mujeres específicamente, pero los jóvenes también, que no pueden salir, que no se pueden reunir, que no pueden tener, que el acceso a internet está reprimido desde hace ya mucho tiempo, al igual que en Rusia en este momento. Entonces imagínense ustedes el mundo que estamos viviendo hoy, con la tecnología, la inteligencia artificial, con todos estos cambios que estamos teniendo. Y estamos paralizados en esa materia, o sea, es el horror que están teniendo las minorías, los homosexuales, las mujeres, la gente que está en desacuerdo con ellos en el pensamiento político, o sea, es un horror, o sea, lo que está pasando en Irán, y por eso es que tiene que haber un cambio de régimen obligatoriamente y volver a Irán a ser el país que era, o sea, no es posible, igual que los venezolanos, a veces la gente pues fácilmente dice, bueno, mira, es más sanciones, estamos viendo, ¿y qué hacemos con más sanciones y más sanciones? Porque uno hay como un dolor, hay como una identificación con ese pueblo y repito, con esos 10.000 judíos que todavía quedan adentro, que están sufriendo las consecuencias, porque uno dice fácil, oye, ¿por qué no te fuiste? Pero está tu mamá, están tus niños, están tus inversiones, están tu situación, está tu tierra. Entonces a veces no es fácil el tema tan sencillo como emigrar. ¿Y para dónde? Porque sabemos muy bien que llega el momento que los venezolanos no son invistos, o sea, por decir los venezolanos, porque me voy tanto con los venezolanos porque lo vivimos y lo sufrimos, lo sentimos. Entonces no es fácil llegar con unos papeles. Imagínense usted una persona que llegue de Irán. O sea, en estos momentos, cónchale, no es tan fácil recibirla. Y darle la asistencia, que a pesar de que esos organismos internacionales que están teniendo ellos. Perfecto. Evidentemente la tercera opción Buenas tardes, mi nombre es Miguel Prato, muchísimas gracias por su excelente exposición y quisiera como tomar un respiro para poner la mirada específicamente en Europa frente a toda esta situación delante de Irán, porque el que ha salido desde el día 1 adelante a tratar de, más que los poderías, para poder retomar la paz y el nuevo orden internacional ha sido Estados Unidos junto con Israel. Pero las posiciones de los diferentes países de Europa, más allá de algunas declaraciones condenatorias diplomáticas en algunos foros internacionales, ha sido una posición muy tibia y muy sin fuerza, ¿no? Y por otro lado, en la penetración de la izquierda y del apoyo a los grupos extremistas islámicos, Hamas, Al-Qaeda, con la guerra de Israel del 7 de octubre, pues entonces tenemos a posiciones fuertes que no han sido, que han ayudado a debilitar a Europa, como España, como Francia, incluso Gran Bretaña, el Reino Unido, y el único país que he visto, más allá de que Alemania ya se ha visto en la necesidad de tomar una posición un poco más firme, pero realmente quien creo que ha llevado más de la delantera ha sido la Meloni en Italia, ¿no? Pero verdaderamente me entristece que supuestamente el primer mundo que representa Europa y que es directamente el más afectado por todos estos bloqueos de petróleo en el estrecho de Hormuz y todas estas crisis que se ha solventado, donde son los civiles europeos los primeros perjudicados y los propios gobiernos. Europa sigue pareciendo que va directo a un sumidero y no pasa nada. Entonces quisiera conocer un poco su opinión sobre toda la posición de la Unión Europea en todo esto, porque de verdad yo lo visualizo muy débil, muy triste. Estados Unidos e Israel están más solos que cualquiera. Y yo creo que lo dijiste todo, estoy totalmente de acuerdo contigo, absolutamente. No solamente en esto, Irán, Europa está teniendo un problema muy serio eran las
la Gran Bretaña, porque fue la gran dominadora del mundo, eso dejó de serlo, o sea, absolutamente, o sea, es un problema y ahorita intelectualmente pues los medios están tomados por la izquierda, lamentablemente, y se desvía lo que es una realidad y un dolor muy grande de lo que está padeciendo, que como están los Estados Unidos, entonces están en contra de Israel, entonces están en contra, y tomamos situaciones políticas que son desagradables, pero lo dijiste todo, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Víctor. Hay una posición de los países árabes que han estado reuniéndose últimamente, todos los países del Golfo, porque también son los más afectados, como Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita. ¿Usted cree que existe una posibilidad de que haya una reacción por parte de los ejércitos árabes contra las autoridades iraníes para ayudar a los movimientos que hoy por hoy en Irán se han estado armando y han estado haciendo algo contra la represión que ha tenido por parte de las dos alas, que no son tan homogéneas como las vemos, que también puedan tomar el poder dentro de Irán? Yo siempre tengo la esperanza de que la parte humana, la parte buena de la gente tiene que salir a flote. Lamentablemente el conflicto se ha ido llevando de una manera complicada, el conflicto árabe, la forma con que ellos lo han presentado, el nacionalismo árabe, ellos se han ido llevando de una manera inadecuada, digámosle así, pero siempre hay la esperanza de que ellos vuelvan y que se encaminen y que en el caso específico de Israel y los árabes lleguen a un acuerdo que algún día tendrá que ser de esa manera. Eso es lo que quieren los pueblos, vivir en forma tranquila y en forma pacífica. Yo no creo que Arabia Saudita, yo no puedo creer que Kuwait o que Bahrein o que estén de acuerdo con estos movimientos terroristas. Yo no lo creo, o sea, no lo puedo creer ni lo puedo pensar. ¿Me explico? Se dice que entre la religión musulmana, entre la religión islam, ellos no pueden luchar entre ellos, entonces hay algunas cosas que se cuidan y se están teniendo enfrentamientos que se cuidan, pero yo no puedo creer que estos movimientos ellos estén a favor. O sea, yo no creo que la gente decente, que tiene que haber gente decente, esté a favor de esto, ¿no? O sea, yo tengo la esperanza de que la paz sea lo que tienen que caminarse y lo que tenemos que trabajar nosotros para llegar a una paz que sea lo que todos queremos, vivir en paz, desarrollarnos, que siga el desarrollo, que siga la lucha, que siga la familia. Eso es lo que quiere el pueblo venezolano, lo que quiere el pueblo israelí, es lo que quieren los pueblos árabes. Yo no lo puedo creer, pero muchas veces esto se va hacia unas personas que son los ayatolás, que van mucho más allá, que son ya movimientos terroristas, muchos movimientos izquierdistas, extremistas, mejor dicho, no digamos ni siquiera izquierdistas, sino extremistas, que ya van a esas situaciones que van mucho más allá de eso. Eso es. Yo quiero pedirle a Miguel que por favor se acerque y con la persona más dulce de la Junta, Frida, para que le otorguen una carta de agradecimiento al profesor que hoy nos ha iluminado de una manera tan profunda con su conocimiento, y una edición de libros de los 65 años de la liberación de Auschwitz, para podérselo entregar en reconocimiento y en agradecimiento a la excelente exposición y sobre todo la pronta respuesta de decir sí en el momento que le invitamos. Muchísimas gracias. Bueno, más que agradecido, 60 aniversario de la... Déjame ponerme los lentes porque no... 60 aniversario de la liberación de Auschwitz en Venezuela, una conmemoración sin precedentes. Tenemos a Miguel, que su padre fue víctima del profesor Oser, lamentablemente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Informo que el próximo jueves tenemos a la profesora Soledad Morillo Belloso con la conferencia de los emigrantes en Venezuela,
va a ser de 4 a 6 como acostumbramos. Y el día miércoles seguimos con el seminario de filosofía, que se me escapa el personaje que van a tratar, ya me lo va a dar Rebeca como buena apuntadora. Están todos cordialmente invitados. Las tortas las pueden comer con toda confianza, no las hice yo. Y café con trufo y agua. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y gracias por esta masiva asistencia. Y esperamos contar con que divulguen entre el resto de sus amigos y compañeros las actividades que estamos realizando en este seminario para que nos acompañen y disfruten de estas actividades.